Muy buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias por entrar en este link de Mujeres Rurales y Productivas. Justamente este es un proyecto apoyado por Grupo Faro, GIZ, y nosotros hemos postulado para analizar esta realidad de las mujeres rurales, denominando al proyecto Pachas Mamas, la sangre de la tierra. Este proyecto tiene como objetivo analizar cómo el cambio climático ha incidido en la productividad de las mujeres rurales y esta ha incrementado la violencia intrafamiliar. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a analizar con dos expertos. Este día tenemos la posibilidad de conversar con Leslie Salas. Es la presidenta de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Seas bienvenida. Muchísimas gracias, Leslie, por estar aquí en nuestro live. Muchas gracias a ustedes. Igual. Listo, comenzamos este live preguntándote primero, ¿tú qué opinas de los objetivos de desarrollo sostenible que deben también estar involucrados en este proyecto, debido a que ya tenemos varios, como el objetivo fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género? Tenemos también industria e infraestructura, perdón, tenemos también el objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Tenemos también la reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, y el objetivo 13, 14, 15, que se refiere a la naturaleza. Tal vez algún otro objetivo que tengas en mente que también deberíamos tomar en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, querido Carlitos, por la iniciativa del proyecto Mujeres Rurales Productivas, denominado Pachas Mamas, que realmente la Pachamama, que es la tierra, la que a todos nos provee de alimento y de salud, básicamente, pues generalmente no es tomada en cuenta o es descuidada porque aparentemente en el mundo la tierra no tiene una cotización en valor humanitario, sino nada más en valor económico. Entonces, es una gran iniciativa la que tú estás realizando y muchas gracias. Igual siempre estoy a las órdenes y en lo que pueda compartir y lo que podamos hacer, sumando todos nuestros esfuerzos, pues siempre estaré presente como tú lo sabes. Volviendo al tema, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se han venido tratando ya desde hace muchos años atrás, que ingresa dentro de la Agenda 2030, dentro de las Naciones Unidas, quienes a través de algunas conversaciones, proyectos, se intenta llegar a tener el cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles hasta el 2030, nada más quedándonos una década para el cumplimiento de los mismos. Veo que dentro de los objetivos también eh, se han venido pues imposibilitando muchos de sus accionares debido a la falta de apoyo tanto en recursos como en mejorar las leyes que se han implementado. Hablo especialmente por el Ecuador, que es donde nosotros pues representamos a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. A la vez, en conversaciones con los presidentes de los otros países, pues tenemos ahorita un factor común en el mundo, ¿no? Que no se están cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenibles. Dentro de la pregunta que tú me manifestabas, que es, ¿qué otro objetivo considera usted que debe estar en la línea de base? Yo creo que uno de los objetivos principales también es generar una protección y una adecuada socialización de qué son los saberes ancestrales de los pueblos originarios de los países. Ahí entra muchísimo la parte de mujeres rurales. Igualmente ingresa mucho todo lo que son los saberes ancestrales que ellas vienen transmitiéndose de generación en generación. Eso no se ha considerado realmente dentro de los objetivos y con mucho análisis, te digo, y con mucho respeto que yo les tengo a los saberes ancestrales mediante a muchas personas que he conocido en este tema, lo que ellos saben desde su niñez y desde sus abuelos, sus bisabuelos y de generación en generación, ha tenido muchos resultados. Y si bien es cierto, no están ellos generando un proceso de saberes ancestrales, no está en ningún libro y tampoco está dentro de algún proceso científico.
es nada más el saber que fue transmitido de generación en generación. Al implementarlo a la tierra, como es la protección de los mismos recursos naturales que ellos defienden hasta la actualidad, incluso con su propia vida, yo creo que eso debería estar dentro de los objetivos de desarrollo Mm. sostenibles. La protección de los saberes ancestrales tomados en cuenta como un objetivo de los países, porque todos los países tenemos aún pueblos originarios, Ujú. aún existen, aunque sean en muchos países ya desarrollados, existen poblaciones pequeñas, pero gracias a ellos se ha podido tener un gran conocimiento de lo que la tecnología y la ciencia no han logrado todavía comprender y no ha logrado todavía desarrollar. Sí, justamente ese aporte que nos acabas de dar ha sido uno de los objetivos también de este proyecto, es rescatar los saberes ancestrales de las mujeres. De cierta manera van a estar implementados en los programas, planes y proyectos que presentemos a los gobiernos locales. Y en este sentido, nosotros tomamos en cuenta mucho que las mujeres rurales son las que mantienen esta sapiencia, esta forma de creer en la ancestralidad. Y en este sentido, yo quiero preguntarte, ¿usted cree que la producción agrícola se ha visto reducida por el cambio climático? Por supuesto que se ha visto reducida por el cambio climático, no obstante está la gran degradación del suelo que lastimosamente ya no lo hace cultivable, ¿no? Hay muchos espacios que por los cambios climáticos tan fuertes que se vienen manejando a nivel mundial, no solo a nivel de nuestro país, pues se han visto afectados muchos productores. Algún rato pues conversaba con productores de la parte de, te pongo un ejemplo de los choclos, el clima por su gran variación que existe al momento, pues muchas de las veces todas esas cosechas se echan a perder porque las hojas ya se secan y ya no tienen cómo absorber el agua que generalmente se absorbía en determinado tiempo. Entonces, al incumplir este proceso, hace que esa cosecha se dañe y para ellos pues se genera una pérdida para la parte de las mujeres y de la parte rural, los campesinos, genera una pérdida abismal porque son hectáreas y hectáreas de terrenos que fueron sembradas y que no se pudieron cosechar, o ya no se obtiene tampoco un producto o una cosecha de calidad. Ahí ellos bajan no solo la producción de la parte de agricultura, sino bajan también la parte económica, que ya no es lo mismo como se hacía antes. El proceso climático ha afectado enormemente a nivel del mundo, no solo a la economía, ¿no? Por toda la contaminación ambiental que tenemos ahora, sino al proceso alimentario que tenemos ahora. Ujú. Justamente es ese espacio en donde nosotros vinculamos a las mujeres rurales, saberes ancestrales y cambio climático. ¿Tú crees que este tema del cambio climático se debe a también que no se ha fomentado la productividad y manteniendo estos saberes ancestrales con el calendario lunar, calendario solar? ¿Se ha dejado de lado esta sabiduría ancestral o a su vez se ha mantenido y el clima es el que les ha afectado? Realmente no se ha considerado tampoco el proceso de saberes ancestrales de las mujeres, en este caso de la parte de rural, que realmente inclusive ellas, inclusive para este proceso de cambio climático, ellas tienen ya algunos métodos o metodologías de cambio de tiempo de cosecha. Por ejemplo, sabemos que el cambio climático realizó una afectación terrible en el proceso de la degradación del suelo, pero en los procesos de saberes ancestrales, ellos tienen ya los cambios de fecha o han generado un proceso de cambios de fecha del cultivo, dejarla más tiempo, tener también un proceso de mejor riego, ya se están ayudando con riegos propios en donde pueden tener pues ellos ya una preparación anticipada según el clima. Un ejemplo, si ya ellas ven que está subiendo la temperatura, pues ya
en conformidad de que pase un día, 2 días o 3 días de este segmento, ellas ya pueden optimizar mediante sus saberes una metodología de cultivo más pronto o más tardío en función al sistema que ellas crean desde muchos años atrás a través de los saberes justamente en que colocan bueno, hay algunas metodologías que habían implementado. Una de ellas, por darte un ejemplo, ya que en mi caso mantengo una cercanía con varias asociaciones y varias mujeres que se encuentran justamente en esta actividad, en donde el proceso de reguío ellas le realizan en 3 veces al día, ya no una sola vez, pero eso lo tienen con la sabiduría propia que a través de los conocimientos ancestrales lo han obtenido, porque ninguna metodología de la parte de Occidental. los agricultores o alguna metodología que se esté implementando hoy en día dentro de la parte tecnológica puede evitar esto y tampoco saben cómo manejarlo. Si nos vamos a ejemplares que alguna vez hubo 2 tipos de cosechas diferentes, una que era con un proceso tecnológico y otro que era un proceso netamente, como ellos lo llamaban, primitivo, porque así lo dicen, no son llamadas saberes ancestrales, sino primitivo. El primitivo, en ese caso, la cosecha salió y el tecnológico se echó a perder porque tampoco no se utilizó la debida metodología que se tiene que tener. Entonces, en esos casos, como te había explicado dentro de los objetivos también, no se ha considerado la protección y el respeto a los saberes ancestrales para todo este tipo de procesos dentro de las mujeres rurales que son gran fuente productiva para nuestro país y para el mundo entero. Sí, lógicamente estos saberes ancestrales superponen muchas veces la inteligencia científica y este es el elemento que les da a las mujeres el poder dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de su comunidad, el generar esta economía del cuidado. ¿Cómo se entiende la economía del cuidado? En el momento que ellas saben cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo regar, ellas también van a saber cuándo, a qué horas y en dónde y cómo proceder con los alimentos después de la post cosecha. Entonces, ¿qué es para usted la economía del cuidado en el sentido de las mujeres rurales productivas? Bueno, el tema de economía del cuidado pues se ha debatido en muchas ocasiones dentro de las mujeres rurales, dentro de toda, de las mujeres en sí, porque Ujú. realmente no es un tema muy apartado de solo la parte rural, sino es una parte económica que se ha manejado a nivel del mundo como con una desigualdad o sin equidad. Entonces, la economía del cuidado, pues en este caso, en concordancia con mujeres rurales, pues es un proceso descuidado de muchas décadas atrás que ha impedido que la mujer pues tenga un equilibrio con toda la producción, trabajo y cuidados que son vitales para su hogar, que son vitales para que genere un espacio familiar, ¿no? Entonces, en esto de la economía de cuidado, se ha debatido muchas veces que deberían ser remuneradas, deberían tener una remuneración por un trabajo que es necesario para satisfacer las necesidades vitales que se generan en el hogar. Entonces, dentro de esta economía, pues se ha puesto varios proyectos y se han colocado también varias propuestas de generarles, dentro de esas propuestas que se generó aquí en el Ecuador, la única, lo único que se pudo lograr, porque todavía estamos trabajando en esos temas, es que se genere un espacio para que puedan hoy pertenecer al sistema del IES, ¿no? Ujú. En Ecuador, que se abrió el seguro campesino y se abrió también el seguro doméstico, pero igual no deja de tener un costo. Entonces, eso ahorita está en debate porque justamente si no es remunerado el trabajo que tú estás haciendo, ¿cómo puedes tú pagar un seguro?
Entonces, en esas cosas, pues podemos y deberíamos generar propuestas ya al Estado de que este seguro pues no tenga costo si tú pues demuestras como madre de familia, incluso como hay también padres de familia, ¿no? Que se dedican Ujú. al hogar. Entonces, si tú demuestras y tú tienes esa competencia, que por lo menos tú puedas asegurar como un buen vivir o puedas asegurar a tus 65 años una remuneración que te permita vivir durante tu vejez, pero que no tengas que pagar un seguro. Entonces eso está en debate todavía. Realmente está todavía en desigualdad y lastimosamente aquí en el Ecuador está muy, muy por abajo de los estadísticos de desigualdad que se están manejando en economía de cuidado. En efecto, justamente las políticas públicas que se generan en los gobiernos locales hacen que se fomente, disminuya o se agranden estas brechas de desigualdad que existen justamente en las mujeres, hombres de el campo, las mujeres y hombres campesinos, que lógicamente entendemos que hay hombres que están forman parte de esta economía del cuidado, que están atendiendo a las necesidades, son parte también de la productividad agrícola, desde la siembra hasta la post cosecha y la comercialización, pero enfocándonos lógicamente que en su mayoría, en un 80% que hemos encontrado los datos estadísticos según el INEC, son mujeres productivas. Al tener ellas esta independencia o un control económico dentro de sus hogares de la venta de los productos agrícolas, debería estar también involucrado el hombre, porque el hombre es quien comercializa en su mayoría. Esto lo abro en debate en el sentido de la brecha de desigualdad gigante que hay con las mujeres y queremos incluirnos, digamos, en el tema mujeres versus hombres, no por una disputa de poderes, pero sí por el tema de la independencia. ¿Quién cree que debería tener la independencia en estos momentos aplicando las políticas públicas? ¿Hombres o mujeres? Bueno, con respecto a la pregunta que tú me manifiestas, vivimos en un sistema patriarcado básicamente, que es el hombre quien está llevando la economía, aunque haya un trabajo compartido. Un ejemplo, si es que todas nuestras mujeres, las mujeres que están en la parte rural, son parte y he podido yo evidenciar, porque muchas veces he estado con ellas, son parte de la producción agrícola, son parte de los quehaceres del hogar, son parte de la salud, son parte de absolutamente todo. Te pongo un ejemplo, cuando se genera o se realiza la siembra, es la mujer que está trabajando también. No solo lo hace el hombre, o no solo lo hace el padre, o no solo lo hace el hijo, lo hacen las hermanas, lo hace la esposa, lo hacen las hijas, todas y todos están dentro del sembrío, del trabajo de la tierra, y después, paulatinamente, ellas adicionalmente, pues tienen que también generar la parte de los quehaceres domésticos que se da en todas partes. Entonces, en ese sentido, existe una desigualdad y yo creo que se debe de trabajar en compensación a lo que generas o genera una mujer rural en este sentido. ¿Qué pasaría si en algún momento se genera una reforma en donde, aunque si es que un solo miembro del hogar percibe un ingreso económico, ese ingreso es depositado tanto a la esposa en este caso su compañera con la que convive todos los días en Ujú. 50%? ¿Qué pasaría si llegara a pasar eso dentro de una normativa legal? Se tendría que reformar la normativa del trabajo para que haya equidad, porque si hablamos que la mujer está dentro de un trabajo que genera sin tener eh, cómo faltar o sin tener ningún beneficio social, ningún beneficio económico,
¿Qué pasaría si dentro de la reforma de trabajo o de una reforma legal, todo el ingreso que se genere dentro de esa familia se va 50-50? Imagínate qué podría pasar si es que eso pasara en un futuro, ¿no? Pongo un ejemplo, si el padre sale a trabajar y tiene su sueldo de $400, 200 son destinados dentro de su cuenta o dentro de su recurso y 200 son entregados a su esposa por todos los quehaceres que genera ella sin ninguna retribución económica que al momento no está contemplado. ¿Qué pasaría? Eso se ha expuesto estos casos en otros países y aunque no me creas, dentro de unos municipios en Europa, sí se generó eso por un tiempo. Y de hecho tuvieron las mujeres un poco más de respaldo de sus esposos al no haber sido, pues, por muchos años comprendidas dentro del trabajo que hacían en la casa. Entonces, dentro del sistema, pues, patriarcado, lastimosamente, al momento en Ecuador y dentro de las mujeres rurales, es llevada en su totalidad la parte económica por el Ujú, hombre a la fecha. Estamos en ese sistema, ujú. desprotegiéndole a la mujer en todo aspecto, ¿no? Sí, justamente este aporte de la reforma a los diferentes eh, normativas, códigos, reglamentos a nivel nacional es un buen aporte. Muchísimas gracias porque ese aporte nos va a permitir también generar al menos un impacto dentro de la legalidad local, que este momento es el GAT parroquial de Tanicuchí. Posterior a ello será, esperemos, el Cantón Latacunga y se siga replicando en los distintos territorios. En esta brecha intergeneracional, perdón, en esta brecha de género que existe con las mujeres y hombres en la parte económica, el hombre le discrimina lógicamente y está generando un impacto de violencia patrimonial. Pero la siguiente pregunta nos manifiesta, la mujer rural, ¿por qué es discriminada? ¿Simplemente por ser indígena, por tener su dialecto, por no saber hacer nada o por ser mujer? La mujer rural es discriminada básicamente por una mentalidad cultural. O sea, la mujer rural se la discrimina porque es indígena, porque está en el campo, porque es pobre. O sea, son procesos mentales, culturales, que han sido segmentados durante muchas décadas. Por eso creo que en el sistema educativo se debe de fomentar el respeto a la equidad cultural, porque no existe ese fomento al respeto a la equidad cultural. Y la mujer rural es muy discriminada por eso. Si nos vamos a estadísticos de nuestro país, el 58.9% dentro de nuestro país es discriminada por sus conocimientos educativos dentro de la parte rural. Ujú. En sí, el analfabetismo, el no saber leer, el no saber escribir, el no saber expresarse, hace que sea discriminada. No obstante, aquí en el Ecuador se ve mucho cómo hay este proceso de discriminación a una mujer de la parte rural, peor aún si es indígena, en que se les toma como, se les habla en una sola persona y se generaliza a todas. Entonces, en ese sentido ya existe una discriminación cultural simplemente por la falta de educación que han podido ellas pues tener dentro de sus espacios y dentro de sus comunidades, tomando en cuenta que no tienen ellas la accesibilidad educativa como la tiene el hombre. Generalmente el hijo varón es obligado prácticamente a que vaya a una escuela, mientras que para la hija mujer es una opción nada más. Si es que podemos mandarle, la mandamos, pero no es una obligación, es una opción. Entonces, esa discriminación, ese proceso desde sus mismas comunidades ha hecho que la mujer rural sea discriminada, principalmente por la parte educativa, que está enlazada a la parte cultural de las personas que sí han podido tener educación.
Sí, este es el principal factor que hemos encontrado en el cantón Tanicuchi, perdón, en el cantón Latacunga, parroquia Tanicuchi, el analfabetismo. Justamente ese es uno de los factores y porcentajes más altos que existe, por ello se le discrimina a la mujer, pero la mujer, ya vemos, en el transcurso de la conversa tiene la responsabilidad del cuidado. Justamente ahorita tenemos unos 10 minutitos, ya nos avisa. Son vamos a un poquito operativizar también las preguntas. La mujer tiene un tema de responsabilidad en el campo, responsabilidad en la familia y solo el hombre tiene oportunidades. ¿Cómo se debería fomentar el buen uso de este tiempo y división del trabajo dentro de las familias rurales? Se debe de fomentar especialmente con un cambio real de cultura y equidad y también con un proceso que tenga un acompañamiento educativo. ¿Por qué los gobiernos autónomos no generan una educación móvil? Yo me acuerdo hace muchos años atrás en otro país que yo me encontraba justamente de pasada, había la educación tecnológica móvil, en donde tú no tenías que recorrer horas y horas para llegar a un centro educativo, sino ese centro educativo estaba yendo hacia tu comunidad, hacia donde tú estabas, y era un sistema móvil que nos permitía acceder al conocimiento básico que se necesitaba para aprender cómo funciona Windows. Te hablo de muchos años atrás que pude participar en ese proyecto, que la educación vaya hacia ti, no tú hacia la educación. Eso tiene que ser respaldado por los gobiernos autónomos. Dentro de los presupuestos, tú sabes que existen varias direcciones y dentro de esas direcciones tienen que haber estos proyectos de educación que se puedan generar dentro de los espacios donde se encuentran. No obstante, a veces es muy distante las unidades educativas, pero la educación móvil que les permita llegar donde ellas están, por lo menos para saber cómo manejar la parte tecnológica, créeme que les hace a ellas directamente generar un proceso educativo acelerado de muchos años y rompe una brecha muy importante, solo sabiendo manejar ya la parte tecnológica, que no es, son cosas tan complicadas, pero los gobiernos autónomos no las implementan, porque tal vez Sí, no de les da hecho, mucha ajá, popularidad, pero sí ujú. genera un proceso de cambio en sus mismos habitantes. Un proceso de empoderamiento, porque comprendamos que desde el poder del conocimiento se hacen grandes cambios. Entonces, entendemos que el conocimiento es poder, entendemos que la educación puede generar estos grandes cambios, pero más allá del proceso educativo es desde la cotidianidad de las mujeres. ¿Cómo usted, como presidenta de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, desde su espacio, ha generado unos proyectos, programas o ha fomentado este liderazgo de las mujeres rurales porque entendamos que las mujeres rurales, más allá del conocimiento, ellas son las que manejan la gente, ellas son las que desde las juntas de aguas, desde las asociaciones, lideran, pero no tienen muchas el acceso a la educación y las que tienen son muy pocas. Entonces, ¿cómo usted, desde su espacio y sus experiencias, ha promovido este liderazgo a las mujeres rurales? Bueno, sinceramente, dentro de mi espacio y dentro de mi experiencia, puedo comentar que yo misma he sufrido esta vulneración de género primeramente, en donde alguna vez tuve que ser sometida dentro de un proceso para generar una presidencia en donde estaba establecido en un estatuto, perdón, que solo la presidencia de tal cosa que en ese momento me encontraba pues participando, podía llegar a ser un hombre. O sea, estaba generalizado que el proceso de, tú podías llegar hasta, un ejemplo, hasta una delegación, pero si es que aunque cumplieras todo el perfil requerido, aunque cumplieras todo lo que tú necesitabas, solo por ser mujer no podías llegar a la presidencia. Entonces, eso dentro de mis propios espacios los he vivido, los he vivenciado y también los he tomado hasta como un ejemplo y una reflexión para muchas mujeres en que a mí no me importó eso, igual participé y sin darnos cuenta de una y otra forma fue aceptada mi postulación y fue la ganadora. Entonces,
de una y otra forma tuvieron que modificar el proceso del estatuto porque no podían aceptar de que si hubieron 10 votos y 9 fueron a favor, no podían pues irse sobre la votación que estaba en ese momento. Entonces, yo realmente tenía dos opciones antes de seguir participando. Alguien ya me había comentado que no podía, aunque ganara, no podía ganar. Entonces era bastante controversial en esa situación porque aunque tú ganas, no puedes ganar porque eres mujer. Entonces, en ese sentido, pues en esta vulneración yo seguía adelante con el proceso y sí, uno de mis objetivos no era netamente ganar, era netamente cambiar. Cambiar eso que está estipulado en un documento que no debe de tener la validez si es que incumple irse sobre un derecho humano, sobre la equidad de género, sobre la equidad de la persona, sobre un cumplimiento justo para todos, ¿no? Sobre una equidad justamente. Entonces, en ese espacio tuve que vivir eso. Dentro de mis espacios siempre he estado preocupada por las mujeres. Sinceramente, es muy complicado que nos juntemos porque realmente son muy pocas las líderes que quieren trabajar en este cambio. Son muy poquitas. La mayoría tenemos una zona de confort impresionante en que decimos que lo haga Juanita, yo no lo quiero hacer, que lo haga Pepita, yo para qué lo voy a hacer si de todas formas soy mujer. Y ese proceso cultural que tenemos segmentado en nuestra mente no nos permite permitirnos creer que podemos ser líderes, no nos permite permitirnos creer que podemos llegar a una presidencia de un país, que podemos llegar a la presidencia de cualquier sector en la que nosotros queremos, que no nos permite creer que podemos manejar un gobierno autónomo, no nos permite creer que podemos manejar espacios, que podemos crear empresas. Ese sistema cultural patriarcal ha sido el que nos ha detenido. Pero yo dentro de mis espacios fomento mucho la asociatividad de la mujer. Un ejemplo, si los proyectos en una comunidad existen de sembrío, de leche, de cacao, de lo que exista, yo fomento que si hay una, dos, tres familias, hay mujeres que son cabezas de hogar, se unifiquen y a través de los proyectos que nosotros generamos, les ayudamos a participar con ayuda técnica para que ellas generen el proyecto sea completado de una forma técnica, el proyecto sea aceptado y les ayudamos con todo el registro legal y pertinente para que ese proyecto se convierta en un emprendimiento y sea ya una empresa. Entre ellos tenemos uno muy bueno que fue y está en curso, que es en el oriente ecuatoriano, es justamente las cajas de chocolate, que es por una asociación de mujeres. Comenzaron 10 mujeres las que se unieron netamente. Luego se fueron 3, luego vinieron 15 y con las 20 que hoy forman una asociación empresarial son las que han logrado pues desde sus espacios generar, habiendo generado 100 cajas de chocolate al mes para su venta, hoy estén produciendo 1.500 cajas de chocolate, perdón, y que ya puedan exportar. Entonces, esto yo a todas las mujeres siempre les digo, esto no va a ser un proceso fácil, pero tampoco va a ser imposible. Y no va a ser un proceso de un día o de horas, como generalmente lo vemos en una película. O sea, nos acostumbramos que en una película por 1 hora, 2 horas ya pasa todo un proceso y ya se tiene pues el resultado de qué pasó. Esto no es así. Esto realmente es un proceso de trabajo, de horas y horas de dedicación, de mucha convicción. Y estoy aquí, o sea, mi mensaje es estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para unirnos, estoy aquí para ayudarte a que tú crezcas. No quiero crecer yo, quiero que crezcas tú, quiero que te empoderes tú como mujer rural, como mujer netamente, y que sepas que tú puedes ser líder y que tú puedes ocupar mi espacio. Yo alguna vez hacía unos procesos educativos en donde yo no me ponía como la anfitriona del lugar, no me ponía como la presidenta, escogía a la mujer más tímida, la que no quería salir en una foto, la que no quería hablar y le decía, mira, aquí tenemos por decisión unánime,
por decisión unánime. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Pero yo ya les decía a muchas de las compañeras que eso era un ejercicio que íbamos a hacer y le ponía en mi asiento. Le decía, señora presidenta, ¿sabe qué? Esto queremos hacer. Justamente tomando la pregunta anterior que veníamos hablando de cómo se debería fomentar el uso del tiempo y división del trabajo dentro de las familias rurales, ¿qué estrategia recomienda para fortalecer esta autonomía económica de las mujeres rurales y la toma de decisiones de las autoridades? Porque aquí es importante hablar de que la autonomía económica de las mujeres debe ser fortalecida y la autonomía permitirá también una organización y esto permitirá otra vez a las autoridades generar planes, programas y proyectos basados en una territorialidad. Bueno, las estrategias que creo yo pertinentes es que justamente las mujeres pues comencemos a hacer una ley entre nosotras. Que esa ley sea la de la asociatividad, en donde juntas vamos a lograr más que solas. Porque realmente una mujer, y me incluyo, necesitamos crear espacios donde estemos juntas y agrupadas para poder ser escuchadas, porque básicamente es el empoderamiento el que podemos crear en asociatividad. El empoderamiento de la mujer a través de procesos educativos, a través de procesos económicos, son más reales cuando la mujer está asociada. Incluso las autoridades, incluso autoridades mujeres, la escuchan más cuando ven ya una asociación, un movimiento, un colectivo. Ahí se ha formado realmente la manifestación de las mujeres en una forma ya más óptima, tanto para su crecimiento como profesional, como persona, como ser humano, como el crecimiento de muchas organizaciones que también están siendo hoy proactivas en este sentido de la asociatividad de la mujer. Entonces, creo muy importante que la estrategia principal es que haya una asociatividad entre las mujeres, haya un compromiso de ley en donde hablemos una sola voz, donde tengamos directamente un proyecto en común que va a hacer ser escuchadas, va a ser el primer proyecto en común. Entonces, a través de la asociatividad, creo que la autoridad se ve hasta obligada a escuchar a la petición o al requerimiento que tiene la mujer como tal y, por qué no decirlo, el tumulto de personas, mujeres, que se encuentran en ese momento, pues, haciendo un tipo de petición. Entonces, yo veo como factible que la mujer a través de la asociatividad pueda llegar a generar grandes proyectos y también ser escuchada directamente. Siempre va a tener que dentro de esa asociatividad ver una portavoz o una líder, y a esa líder o a esa portavoz tenemos que apoyarla, ¿no? Tenemos que apoyarla porque de una y otra forma, si nosotras le elegimos, tenemos que apoyarla con nuestros proyectos, con conocimientos, con propuestas, con programas, para que esa persona sea la que lleve en síntesis nuestro programa, lo que nosotros queremos indicar a la autoridad, ¿no? Es cuestión de organizarnos como mujeres rurales. Siempre va a tener que haber una portavoz, y dentro del sistema de la mujer es algo que se tiene una pequeña falencia, se puede decir, que tal vez o como saben decir, o todas quieren ser el portavoz, pero nadie habla, o la que habla no es apoyada. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad en primera instancia, en que si tenemos una portavoz, esa portavoz, mientras esté ella en esa dirección, tenemos que apoyarla. Va a ser nuestra obligación apoyarla. ¿Cómo puedo apoyar ya a la portavoz? Con un proyecto, con un simplemente estando cuando necesita nuestro apoyo, ¿no? Simplemente no cambiando el curso de las decisiones que ya se tomaron. Es una forma de apoyarla. Sí, dentro de la organización de las mujeres es lógico la asociatividad
es muy escasa debido a que también los problemas familiares, los problemas inmersos dentro de ser mujer rural, por ejemplo, el tema de salud pública, el tema de las parteras, el tema de la actividad agrícola y muchos otros temas que transversalizan esto, impiden a la mujer liderar, impiden a la mujer generar estos proyectos, impiden a la mujer muchas veces participar en estas organizaciones, porque los esposos también les encierran. Muchas veces hemos tenido casos de que a las mujeres no se les escucha por eso mismo, por tener muchas obligaciones, y ellas también no son escuchadas por no poder asistir a las reuniones. Y estos proyectos, estos programas que se plantea desde una organización de mujeres, no muchos tienen enfoque de género. Muchos creen que fomentar la productividad ya está hecho el proyecto. Muchos creen que la obra de cemento es la que se tiene que llegar a obtener, mientras que el enfoque de género dentro del hogar, dentro de la familiaridad, dentro de la organización, no está transversalizado. Entonces, ¿cómo recomienda usted que se haga la formulación de proyectos con el enfoque de género? Y me parece que se cortó un poco. Ujú. Ahí estamos. Sí, Sí. ahí estamos bien. Justo eso mencionaba. Dentro de esta organización de mujeres, dentro de las mujeres rurales, existen espacios de participación, existen espacios de liderazgo, existen espacios en donde la mujer puede ser escuchada, pero muchas veces sus responsabilidades o la misma persona con la que convive, o los mismos hijos, o el mismo tema de la economía del cuidado que tiene que hacer, el desayuno, almuerzo, merienda, cuidar a los niños y distintas otras actividades, impiden que la mujer participe en estas organizaciones, sea asociativa, porque no se le permite salir más allá de sus responsabilidades. Si es que ya existen organizaciones de mujeres exactamente para producir tema agrícola, para tener tecnología, para una obra de cemento, ¿cómo pueden estos proyectos transversalizar el enfoque de género para generar, valga la redundancia, este tema de igualdad, equidad y justicia para las mujeres rurales? Porque muchos proyectos que se presentan a las autoridades y que las autoridades escuchan no son de enfoque de género. Así es. Eh, Sabemos que dentro de los gobiernos autónomos existen ordenanzas. Ujú. Jamás hasta la fecha, lógicamente hace más o menos del 2008, comenzó a modo de moda, básicamente a hablar del tema de equidad y del tema de generar un proceso en las ordenanzas en los gobiernos autónomos en que ya existe una ordenanza para equidad de género. Pero las ordenanzas son muy generales, no son específicas. Realmente se tiene que generar ya una especificación en las ordenanzas desde los gobiernos autónomos para que se pueda cumplir la equidad de género como lo venimos hablando hace muchos años atrás y como lo hemos venido debatiendo hace muchos años atrás, para que ya este proceso de equidad de género ya sea normado, ya sea de una forma legalizada, ya sea de una y otra forma eh, adaptada por los gobiernos autónomos, ya sea en una instancia justa, porque la única forma en que nosotros podemos normar o legalizar la equidad de género es cuando el gobierno autónomo o los gobiernos descentralizados básicamente a través de sus ordenanzas y a través de sus consejos toman en cuenta de una forma justa y de una forma mejor eh, segmentada qué es la equidad de género y para qué se la está colocando en una ordenanza sin generalizarla, sino ya con puntos específicos. Yo dentro de estos dos conceptos también tomaría en cuenta en que los procesos educativos son muy esenciales para que se genere una cultura de equidad de género, tomando en cuenta que si hablamos de equidad, para que en las casas ya se tenga un 50-50,
en compensación a lo que hace el hombre y la mujer, esposo o esposa, en compensación que ya se genere en los espacios de las mujeres rurales, tiene que ser apoyado por la autoridad, tiene que ser apoyado por un consejo, tiene que ser apoyado por el cantón, donde se va a generar este proceso de una formulación, ¿no? De equidad de género. Porque si no es apoyado desde la máxima autoridad, va a quedar sin peso y sin sentido para las mismas casas donde se va a intentar implementar una equidad de género. ¿Qué pasa si el esposo, y hablamos de la parte rural, que en la parte rural de una y otra forma se respeta la autoridad, aún se respeta la autoridad y se le tiene un concepto muy importante a la autoridad en la parte rural porque dentro de los cantones o de las comunidades de la parte rural, casi todos se conocen. Y en ese sentido, al ver que una autoridad, si es hombre, y básicamente la mayoría son hombres que están en la parte de las alcaldías o en la parte de las direcciones principales, está fomentando un proceso de masculinidad, un proceso de equidad, un proceso de que si yo llego a mi casa y mi esposa me sirvió el desayuno, me sirvió el almuerzo, yo recojo los platos y los lavo, y es una autoridad a la que le fomenta, hay un gran cambio de mente, de cultural en esas personas. Eh, con algunos convenios que nosotros participamos y con algunas fundaciones se han trabajado muy fuertemente en el proceso de masculinidad, porque estos procesos permiten a los hombres abrir su mente a muchas cosas que se manejan dentro del proceso de equidad. Entonces, eso ha permitido que haya un respeto mutuo en que, bueno, a mí me decían en casa, mamá o papá, tú eres hombre, tú no tienes por qué mojarte las manos. Pues yo le veo que el presidente de la comunidad o yo le veo al alcalde que llega a su casa y lava los platos, porque jamás tenemos un solo mensaje o un spot publicitario fomentando este proceso de equidad? Yo veo que se han gastado miles y miles de dólares en campañas de equidad de género, pero ninguna con este enfoque básico del hombre hacia la mujer o inclusive puede ser viceversa, porque estamos hablando de una equidad de género. Entonces, nunca he visto ese enfoque en donde yo he visto campañas eh, equidad de género, donde después se ven los presupuestos de los gobiernos autónomos, cifras impresionantes de los gastos que se generan en los spots publicitarios, pero ¿qué de eso han tenido resultados? Porque no se va a la base, no se va a algo cotidiano. Lo cotidiano es ir, salir, trabajar, regresar, tener los quehaceres normales y necesarios y fundamentales, incluso vitales, porque es vital para todos los seres humanos, tanto hombres y mujeres, comer. Entonces, si nosotros llegamos a nuestra casa, nos servimos nuestros alimentos y tenemos esa equidad entre el esposo o la esposa que acaba de llegar y es quien recoge los platos, vamos a cambiar esa cultura, esa mentalidad rural, esa mentalidad que existe hasta la fecha en que no hay esa equidad, ese compromiso, ese complemento, comenzar a cementar que el hombre y la mujer o las personas que han decidido formar un hogar son un complemento, no son un proceso de que yo impongo mi voluntad sobre la otra persona. No, somos un complemento, porque no existe, y eso es lo que nosotros pedimos muchas veces a los gobiernos autónomos, a las autoridades, de que fomenten una verdadera equidad desde sus espacios como autoridades, una verdadera campaña de equidad. Pero yo no puedo hablar simplemente del concepto de qué es equidad en una campaña. Tengo que hablar con un ejemplo. Imagínate si una mujer rural o su esposo mira este ejemplo dentro de las autoridades o dentro de los líderes que ellos destacan y que siguen y que respetan, ¿qué va a pasar en su mente? Generalmente hacemos lo que vemos y el individuo humano, el ser humano,
o las personas humanas siempre seguimos lo que vemos desde pequeños. Si tú le dices a un niño, no te vayas por ahí porque te vas a caer o te vas a tropezar, y él te ve a ti yéndote todos los días por ese lugar, ese niño va por el mismo lugar y no le importa caerse ni tropezarse. Entonces es la misma metodología eh, que se utiliza para que las personas podamos realizar una equidad verdadera. Si yo veo que un líder o una autoridad está realizando equidad desde su casa, pues lo voy a seguir. Si es que está generando una campaña de equidad desde su espacio, pues lo voy a seguir porque lo estoy viendo, lo estoy evidenciando. Y eso es un proceso que tal vez no se ha puesto en práctica hasta la fecha por ninguna autoridad o ningún gobierno autónomo que tenga conocimiento hasta el momento de que está generando estos espacios básicos, reales, sencillos, de ejemplarizar qué es la equidad. Exactamente, el enfoque de género es eso, es el ejemplo, es cómo yo autoridad, yo como líder, yo como persona pública empiezo a impactar desde mi persona, desde mi familia al interno hacia afuera. Y lógicamente vamos a ver muchos líderes barriales, líderes cantonales, líderes provinciales que hacen con su ejemplo, se miran en medios de comunicación. La ruralidad ha tenido sus líderes indígenas que han marcado un camino desde los patronatos, desde las alcaldías, desde las organizaciones de segundo grado. Se han generado estos caminos de seguir el ejemplo. Sin embargo, hay otro aspecto que dentro de los proyectos no se toman en cuenta y muchas veces se los invisibiliza, y es a la juventud. Últimamente los jóvenes no se involucran en la política, muchos jóvenes no se involucran en procesos de participación, muchos jóvenes no se involucran en proyectos, y no quiero decir que son todos, en su mayoría, y muchos de estos migran hacia las ciudades. Entonces, ¿qué estrategias puntuales considera usted que son importantes para reducir esta migración rural por parte no solo de la juventud, sino también de otras mujeres, otros jóvenes, otros adultos que si ya no encuentran su espacio de participación en el campo, salen a la ciudad? Básicamente, una de las principales estrategias es el cumplimiento de las mismas políticas impuestas por los mismos gobiernos realmente, porque en cada gobierno se espera un cambio, pero dentro de esos cambios sí se generan documentos que de una y otra forma pueden hablar de un buen vivir, pueden hablar de un cambio social, pueden hablar de muchas distintas propuestas, pero dentro de los mismos, en accionarios del buen vivir, no se generan los espacios pertinentes, peor aún en la parte rural, en donde ni siquiera hay la accesibilidad a la salud. Un ejemplo, muchos de los jóvenes deciden migrar porque ya llegaron a culminar con mucho esfuerzo la educación básica, pero para la educación superior ya lo tienen que hacer en una ciudad muy alejada de sus comunidades, y no se cumple el proceso del buen vivir. Dentro del proceso del buen vivir está mejorar la accesibilidad de espacios educativos, está mejorar la accesibilidad al mismo empleo, está la accesibilidad a un bienestar social, está la accesibilidad a la salud. Dentro del bienestar social también se encuentra el proceso de que pueda llegar el líquido vital que muchas comunidades y mucho sector rural no lo tiene hasta el día de hoy. Entonces, realmente en estos espacios, pues creo pertinente que primero se debe de crear un proceso continuo de educación que no le deje migrar al joven, sino que le permita tener espacios de propuestas productivas desde la edad básicamente, he escuchado propuestas muy, muy inteligentes y que inclusive me he quedado asombrada de chicos de 15, 16 años que tienen ideas impresionantes, pero no tienen el apoyo y peor aún, el cumplimiento justamente de los proyectos que imponen los mismos gobiernos.
no sé si tal vez a través de la canalización educativa o de la canalización de los gobiernos autónomos para que se cumplan esos proyectos son descuidados por los agentes administrativos de esos lugares, o simplemente no se les toma en cuenta al gran intelecto que tienen muchos de los Ujú. jóvenes. Ellos solo necesitan guía, una guía dentro de los mismos centros educativos. No se generan algún sistema de que los jóvenes puedan implementar sus propias ideas y que yo como tutor o como profesor o la persona que estés a cargo de ellos, con una ayuda del proceso gubernamental, con una ayuda del gobierno autónomo, pueda implementar esa idea. No se están dando esos espacios y esos espacios son los que han incidido para que los jóvenes migren apenas terminan sus estudios. Y muchos de ellos prefieren migrar antes de culminar sus estudios, porque ya no ven a dónde más pueden escalar. Es que es lógico. Si yo en mi casa puedo subir nada más hasta un segundo piso, jamás voy a pensar a que querer subir a un tercer piso porque no tengo la facilidad de hacerlo, ni tengo el programa que me permita crear, aunque sea un tercer piso en el lugar donde me encuentro. Entonces, ese limitante es lo que detiene al joven incluso a participar, incluso verdaderamente en la toma de decisiones, jamás se les toma en cuenta de una forma consciente o una forma en que verdaderamente la idea de este joven va a funcionar. Yo he escuchado ideas impresionantes, es más, muchas de las ideas de los jóvenes nos han servido para crear nuevos espacios, pero los jóvenes, al no ver una retribución de la presentación de su idea o al no tener una guía, pues simplemente deciden migrar a incluso a lugares en donde tampoco ellos van a ser, en este caso, van a ser escuchados, porque Visibilizados. lastimosamente la migración crea más pobreza y más discriminación para los mismos jóvenes. Cuando ellos migran a ciudades grandes, realmente en la parte rural, primero que sufren una conmoción psicológica bastante fuerte, porque al tú tener un espacio que es tuyo, un espacio en donde puedes salir y puedes sembrar una semilla y esa semilla te va a dar por lo menos un fruto a irte a un lugar donde no puedes sembrar, donde no puedes ver un árbol, donde no puedes ver una persona que te salude desde lejos, pues crea un vacío psicológico, un vacío incluso afectivo de que ya no estás en la zona donde te encontrabas antes. Entonces, a ellos lo toman luego como una mala decisión, pero tampoco pueden volver porque realmente tampoco tienen a dónde más crecer. Entonces, esta inestabilidad que se pronuncia o se ha venido pues registrando hace mucho tiempo atrás en la parte rural al migrar a zonas urbanas grandes, pues ha hecho que primero se, los estadísticos de culminación de estudios superiores no se generen, se vean altamente en el Ecuador, pues en este caso los estadísticos han subido muchísimo en que ya no toman los estudios superiores los chicos que migran de la parte de ruralidad. Entonces, ¿qué generamos? Menos profesionales al país, ¿qué generamos? Más pobreza al país, porque la persona que no generó un proceso de profesionalización se le comienza a discriminar por su nivel académico, a discriminar por el lugar donde viene, y se generan muchos componentes realmente que lo podríamos ampliar en varios ejes en este caso, de acuerdo a la conversación que estamos teniendo, que son muy amplios. Y para simplificar la migración dentro de la zona rural, creo que debe de ser evitada a través de procesos que los gobiernos autónomos generen
de acuerdo a las necesidades de cada cantón, de cada comunidad, porque habrá necesidades de generar espacios de empleo juvenil y habrá necesidades de generar espacios educativos. Entonces, dentro de esos ejes son los que tienen que trabajar las autoridades, los líderes, en pedir y exigir que se genere estos procesos. Otra parte de estos procesos justamente es que, como habíamos manifestado, no hay quien los haga cumplir. ¿Por qué? Porque se desconoce las normativas o las ordenanzas que están estipuladas. ¿Y eso por qué pasa? Por la falta de educación. Entonces yo creo que un eje importante de trabajo son los procesos educativos para la parte rural. El proceso educativo tiene mucho que ver en todas las preguntas y todos los procesos que hoy hemos hablado, y creo muy firmemente que la educación es lo que va a cambiar a las personas que se encuentren en este proceso rural, que se encuentren en zonas alejadas donde no tienen esa accesibilidad a educarse. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a exigir a sus competencias, en este caso los gobiernos autónomos, sus líderes, si ellos mismos a veces no tienen esa formación? Es por eso que yo creo que todos debemos de trabajar en proyectos educativos para el sector rural, que no es el mismo proceso para un sector donde está una ciudad y tienes al alcance muchas cosas, sino que deben de ser proyectos educativos para la parte rural, y así pues se va a evitar muchas cosas, incluso la migración. Sí, esta falta de territorialidad que nos acabas de mencionar es uno de los factores claves dentro de los proyectos que se han aplicado hasta la fecha. Claro, muchos no tenemos conocimiento si es que se han aplicado o no, dependiendo de la territorialidad. Muchos de los jóvenes salen por ese deseo de crecer, muchos de los jóvenes salen por ese anhelo de llegar a cumplir un sueño, pero como lo acaba de mencionar, se ven truncados al ver otra realidad. Y esta réplica de los comportamientos socioculturales que han vivido en la casa se da también en la ciudad, genera que los jóvenes, que las mujeres adultas, que los hombres también, cuando llegan a la ciudad, terminan un sueño, se cierra su sueño. Entonces, ante esto, brevemente, ¿cómo la CIDH puede apoyar, y si es que tiene conocimiento, si las mujeres son violentadas, pueden comunicarse con ustedes a través de qué números de teléfono? Ya porque vamos cerrando esta entrevista muy, muy enriquecedora para ya terminar con el mensaje final. ¿Cómo se comunicarían las personas violentadas, en especial las mujeres, con la CIDH? Listo. Nosotros hemos activado dos tipos de procesos. El primer proceso es que se contacten con nosotros a través del Facebook, que estamos como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Ecuador, si están en Ecuador. Y en los países que estamos, nosotros tenemos pues también varios Facebook y varios comisionados a nivel mundial. Netamente es cuestión de dónde se encuentren las mujeres que han sido violentadas. Adicionalmente, pues sí activamos nosotros un número telefónico que está colocado en nuestra página de Facebook, al igual que nuestro correo electrónico, que es cidhpda.es@gmail.com. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos realmente que las mujeres que sean violentadas, necesitamos destinarles ya con todos sus datos, además de ver la situación en la que se encuentran, para poderles proporcionar la ayuda pertinente según sea el caso. Hay casos totalmente emergentes, como hay casos que podemos generar una ¿cómo puedo explicar? Un registro
para dar un seguimiento en función de Un cómo acompañamiento. casos Ujú. o un acompañamiento. En muchos de los casos sí trabajamos con varias organizaciones dentro de los países donde nos encontramos, porque hay que tomar en cuenta que nosotros somos una organización a nivel mundial que trabajamos como veedores de que se haga un buen cumplimiento de acuerdo a las normativas de cada país. Entonces, en nuestro caso, pues en Ecuador hemos habilitado estos espacios para que las mujeres se contacten. Además, hace poco firmamos un convenio con una organización que maneja más de 2,000 voluntarios médicos. Entre ellos se cuenta con 300 psicólogos. Entonces, con ellos estamos implementando ya una plataforma de soluciones en línea, en donde se va a generar, y voy a adelantar este proceso para que ellas también estén pendientes. Yo sé que para una mujer que es violentada es muy difícil eh, dar tu cara y decir, sí, yo soy una mujer que me violentaron, que me golpearon, que me faltaron el respeto o que estoy sufriendo esto. Yo sé que es muy difícil porque es un proceso psicológico y de forma anímica muy complicado. Entonces, nosotros hemos visto la factibilidad de que se cree un registro virtual en donde que tal vez ella no tenga que presentar su rostro, no tenga que presentar su nombre, nada más el conflicto que está pasando, y nosotros a través de los voluntarios, ellos generarán una ficha médica psicológica para irle ayudando en distintos esquemas de un proceso de recuperación para ella, porque primero ¿Tienen, es la ajá, parte anímica. sí, tienen ustedes tal vez esto abierto a todas las personas o netamente es para mujeres? Ahorita se va a abrir para mujeres debido al alto índice de violencia intrafamiliar que están siendo afectadas. Y como les manifestaba, nosotros estamos trabajando en una plataforma móvil en donde yo, Leslie Salas, estoy sufriendo tal cosa, pero no tengo que dar mi nombre y mi apellido, solo pongo soy Rebeca, un ejemplo. Quisiera saber qué puedo hacer en este caso. Estoy pasando por estas circunstancias. Entonces, él es el experto, el que va a determinar. Si vemos que hay algo que es muy fuerte, pues nosotros ya canalizamos con la parte jurídica y ya básicamente le motivamos y le incentivamos a que coloque una denuncia y que se integre al proceso legal, porque el proceso legal para evitar más violencia es muy necesario. Es muy necesario, y a través de muchas mujeres a las que hemos ayudado y con las que hemos generado acompañamiento, créanme que el 70% que adaptó la forma de denuncia y de seguir todo el proceso legal hasta el final, tuvo un 99% de su crecimiento personal y de acompañamiento, y sobre todo de resolver su situación, tuvo una satisfacción en un 99%. Fue exitoso todo el proceso que ella hizo hasta el día de hoy, que muchas se contactan y con las que converso y con las que se están generando células, podemos hablar de 5 o 10 personas para hablar de sus casos y cómo ellas sostuvieron después de todo el proceso legal. Y todas las que llegaron a culminar el proceso legal se fueron hasta las últimas consecuencias Ujú. y generan hasta ahora un seguimiento psicológico y trabajan en conjunto, pues tuvieron muchos, muy buenos resultados. Fueron resultados exitosos. Muchísimas Totalmente. gracias, ajá, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a estos índices de violencia altos. Por favor, si nos pueden ayudar, el número, el correo electrónico, ¿cómo es? CIDH, Ajá, PDA, ajá, .es, ajá, arroba, ya. gmail.com. ¿Y el número de teléfono al que se pueden contactar? 099 Ajá, 235 ajá. 7269. Este es también vía WhatsApp. Sí, Listo. Nosotros entendemos que la CIDH es una institución muy, muy adaptable
a los territorios. Entendemos que en el Ecuador han hecho muchos proyectos, les agradecemos por eso. Gracias también por estar pendientes de las mujeres rurales, gracias por estar pendientes de los niños, niñas, adolescentes, del colectivo LGTBI, de las mujeres adultas mayores, de los hombres adultos mayores, de las personas de movilidad humana, de la naturaleza, de los animales, y en todos los grupos de atención prioritaria y vulnerables que esto interviene. La CIDH, por eso les contactamos, porque son expertos en estos temas. Gracias nuevamente por sus aportes valiosos ante esta realidad que por el momento estamos analizando, que son las mujeres rurales. Finalmente, quisiera por favor en unos 30 segundos que nos diga breve el mensaje suyo hacia las mujeres rurales que han sido violentadas. Bueno, realmente creo que todas las mujeres que han vivido violencia tienen que empoderarse, no solo por ellas, sino por todo el legado que pueden dejar a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigas, a sus primas. O sea, es un legado que tú vas dejando y es una decisión la que tú tomas. O sigues con el proceso de violencia hacia ti, que luego va a ser hacia algún ser querido que tú tengas, o decides pararlo a través de una denuncia y a través del seguimiento oportuno, tanto psicológico como la ley lo da y lo faculta hasta el día de hoy, y eso sí se cumple. Adicionalmente, lo que tú hagas por otra mujer en virtud de protección hacia su seguridad y a su integridad será retribuido hacia ti en compensación doble. Siempre pensemos eso. Ese es mi mensaje que puedo yo, pues, en este momento a entregar a todas las mujeres, un mensaje sincero de corazón, y que ellas siempre busquen los espacios donde hay mujeres que las están acompañando, espacios donde las están ayudando, y no se limiten a no denunciar, sino es mejor romper el silencio para evitar que siga pasando. Muchísimas gracias. Ella fue Leslie Salas, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Hasta una próxima, amigos. Muchas gracias a todos.